Hola a todos, me presento, yo soy Dario Señore, soy el esposo de la profeta Laura Perashi, soy la persona que está detrás de la preparación, piensa la parte logística, a la registración del video, en el trabajo que estamos haciendo en YouTube. Soy esa persona que está, digamos que detrás de cámaras, pero estoy presente. Hoy tengo el honor de estar aquí a compartir con ustedes una palabra que he recibido años atrás, pero solo meses atrás he podido, con la ayuda del Espíritu Santo, entender, reflexionar y meditar. Y espero que pueda ser de edificación a cada uno de ustedes. El título de este estudio: ¿Siervos del amor de Dios o esclavos del miedo? Siempre he pensado que lo contrario al miedo era la fe, la verdadera fe en Dios, en Jesús, el Espíritu Santo. Pero el Señor en este caso me ha hecho reflexionar y en un punto específico que no mira la fe, pero sí miro el amor. Porque el miedo nosotros lo podemos vencer especialmente a través del amor de Dios. El Señor me ha llevado a reflexionar mirando el amor, que es lo contrario del miedo. No la fe, pero sí el amor. Primera de Juan 4:18 está escrito: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En base a esto, ¿cuál es la raíz del miedo? Prácticamente el miedo es una de las primeras sensaciones que entró a ser parte de la vida del hombre después del pecado original, el pecado de Adán y Eva, porque está escrito que Adán y Eva pecaron porque comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, que Dios le había prohibido de comer. Después que lo comieron, sintieron vergüenza y se escondieron. Pero está escrito que se escondieron porque dice la Biblia que habían escuchado a Dios caminar o pasear sobre el jardín. Tenían miedo. El miedo es uno de los primeros sentimientos feo y malvado que ha entrado a ser parte de la vida del hombre. Desde el inicio, cuando el hombre por primera vez pecó. En Génesis 3:10 está escrito: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Uno de los frutos del pecado es el miedo que te hace esconder. Es particular este ejemplo, que es el primer ejemplo en la palabra de Dios, que el hombre se escondió de Dios porque tenía miedo. El miedo nos lleva a escondernos completamente de Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos miedo de afrontar ciertas cosas, porque tenemos miedo de seguirlo, porque tenemos miedo de hacer su voluntad, porque tenemos miedo de aquello que nos pide Dios, porque tenemos miedo de que Dios nos haga renunciar a cualquier cosa, porque tenemos miedo de dar, porque tenemos miedo de hacer cosas que para Dios son normales, pero que para nosotros como humanos que vivimos en la carne no lo son. Leyendo varias historias en la palabra de Dios, me llega tanto el factor que muchos hombres de Dios, hombres del mundo, cuando han caminado según el miedo, ese mismo miedo le ha sucedido. Muchas veces escuchamos predicar sobre el miedo, sobre el factor de que debemos vencerla, que es un mal que debemos afrontar, que debemos superar. En esto estoy de acuerdo, pero el Espíritu Santo, el centro de toda esta palabra, nace de esto. He entendido que muchos hombres de Dios que han caminado según el miedo, ese mismo miedo le pasó a él. Quiero leer junto a ustedes la historia de la Torre de Babel. Es una breve historia, pero un ejemplo fundamental de cuando el hombre se mueve según el miedo, ese mismo miedo le llega a la persona. La encontramos en Génesis 11, del 1 al 9. Está escrito: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego.
y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Me llega mucho el verso que dice, construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, pero el motivo es otro. La elección no era construyamos una ciudad para ser hombres poderosos, para hacernos un nombre por cualquier cosa. El factor es que la decisión de construir la torre estaba en base al miedo. Era una decisión que se tomaba en base al miedo. Y esto es un error, porque si nosotros nos movemos según el miedo, según el pensamiento dictado del miedo, ese mismo miedo es lo que nos juega en contra. Y es lo que le sucedió a ellos. Ellos decidieron de construir esta torre porque tenían miedo de ser divididos sobre la faz de la tierra. Y prácticamente es lo que les sucedió. Han estado divididos sobre toda la faz de la tierra, porque se han movido según el miedo. Otra cosa en la que el Espíritu Santo me llevó a reflexionar es en la historia de José, que es un hombre que fue vendido por sus hermanos, que fue esclavo en Egipto, que tenía sueños. Pero lo que más me ha tocado de esta historia es que el Señor, Dios el Eterno, al inicio no había pensado en Egipto como un pueblo para destruir o de maldecir. El Señor había pensado propio de bendecir Egipto, como a través de José, porque Dios sabía que iba a llegar esa sequía y que duraría 7 años. Y si nosotros pensamos, Egipto no habría podido vencer estos 7 años, ni a sobrevivir estos 7 años, prácticamente porque 7 años de sequía en ese tiempo es demasiado tiempo, es muy largo. Nosotros hoy tenemos todo, no nos hace falta nada, pero si pensamos como vivían primero, toda la vida se basaba en la agricultura. Sí, el trabajo de manos, de recoger los frutos, de tantas cosas. Son verdaderamente un tiempo infinito. Es un tiempo que humanamente no se puede pasar en ese tiempo. Lo que me sorprende de Dios es que Dios bendice a Egipto a través de la vida de José, a través del don que José tenía, ese don de interpretar sueños, el faraón poder conocer el significado de su sueño, en consecuencia salvar a Egipto de este tiempo de sequía. Después, como normalmente sucede, el Señor nos ayuda a superar determinadas pruebas, cumple milagros en nuestras vidas. Nos ayuda el Señor a superar cada prueba, cada sequía en nuestra vida. Y el Señor hace tantas cosas por nosotros, que nos ama, sea que lo veamos o no. El factor es que después de un tiempo nos olvidamos de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y esto sucede mucho. Pasa con el pueblo de Egipto, porque después surge otro faraón, el cual no se recordó más de José y de aquello que Dios había hecho a través de José. ¿Qué cosa sucede? Inició a ver que el pueblo de Israel estaba creciendo, estaba prácticamente diventando un pueblo numeroso. ¿Y qué cosa sucede? Un pensamiento que fue dictado del miedo se infiltró en la mente del faraón. ¿El pensamiento cuál era? Que el pueblo de Israel estaba diventando muy numeroso, más potente. Entonces el faraón sintió miedo
que los esclavos de Israel se volvieran en contra de Egipto. Tomó una decisión que no fue una decisión sabia, no fue una decisión tomada de un problema real, sino una decisión tomada en base al miedo. ¿Qué sucede? El faraón decide de matar a todos los niños del pueblo de Israel, todos los niños hombres. Pienso que esta es una historia de la humanidad, de los momentos más tristes, porque Dios, el Eterno, había bendecido Egipto. A través de José lo había salvado de toda la sequía de 7 años. ¿Y qué cosa hace el faraón? Se olvidó de todo lo que Dios había hecho y eligió actuar según el miedo que había entrado en su corazón, y por eso mata a todos los niños. De lo cual nosotros sabemos que tiempo después el Señor salvó a Moisés, y a través de Moisés salvó al pueblo de Israel. ¿Y qué cosa hace? Destruye Egipto. Aunque digamos que prácticamente Egipto se había destruido en parte con sus propias manos. Pero me toca mucho el factor que el faraón actuó según su miedo. Entonces mata a todos los niños hombres porque había miedo de que el pueblo de Israel siguiera en crecimiento, y el pueblo de Israel continuó creciendo. Lo que más tenía miedo el faraón es lo que sucedió. ¿Por qué? Porque el faraón actuó según el miedo. Entonces reflexionemos, ¿cuántas veces actuamos nosotros según el miedo? Tantas veces. Y si actuamos según el miedo, está escrito que esto nos puede caer. Si en vez de eso actuamos según la paz, según los frutos del Espíritu, según la fe, seguramente los frutos serán otro tipo de frutos. No caerá sobre nuestras vidas lo que nosotros tememos o lo que nosotros le tenemos miedo. Después el Espíritu Santo me llevó a profundizar el significado de Egipto a nivel espiritual y del faraón. Lo primero que representa el Egipto es la esclavitud. Entonces, es todo aquello que nos tiene en prisión. Jesús quiere que nosotros podamos ser libres en Dios. Aclaro, ¿qué cosa es lo que me tiene propio en prisión? ¿Qué me tiene bloqueado? Una cosa de esas es nuestra mente, donde tantas veces no actuamos según lo que Dios nos dice, en vez de eso actuamos según lo que dice nuestra mente, porque creemos que lo que nuestra mente piensa es justo. ¿Cuál es el factor? Que muchas veces Dios nos habla. Nosotros le pedimos al Señor, Señor, háblame, Señor, quiero sentir lo que tú piensas, quiero sentir tu voz, qué cosa tengo que hacer, qué cosa no debo hacer. Tantas veces Dios nos habla, pero su voz es una pequeña parte, y nosotros debemos aprender a escuchar esa voz, no las otras voces. Por eso nuestra mente nos habla tanto, y la voz de nuestra mente es bastante fuerte, mientras que la voz de Dios es pequeña. La voz del Espíritu Santo en nosotros es pequeña, y tenemos que aprender a escucharla, porque es esa voz la que nos hará llevar frutos sanos. Y esa voz es la que me hará realmente crecer a la estatura de Dios. En cambio, mi mente lo que hace es decirme otro tipo de cosas. Otra cosa que me hace ser esclavo o estar en prisión es mi yo. Porque normalmente siempre actuamos bajo mi yo. Yo creo esto, yo pienso esto. Y no actuamos según lo que Dios nos dice que es justo. Muchas veces tenemos convicciones en nuestra mente, en nosotros, totalmente ligadas, que nos hacemos un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pensamos que Dios tiene placer en una cosa cuando en realidad no es así. Pensamos que Dios nos dice de hacer una cosa, pero cuando en realidad no es Dios. Muchas veces nosotros, y la mayor parte de veces, escuchamos siempre a nuestro yo, a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Y actuamos según lo que pensamos que es justo en nuestra mente, cuando en realidad Dios tiene unos planes completamente diferentes para nosotros. Esto es una de las cosas que nos mete propio en prisión. Otra cosa que nos puede tener en prisión puede ser Satanás. ¿Cómo? Con el sentimiento siempre de acusarnos, con el juzgarnos,
con las enfermedades, con los demonios. Dios naturalmente quiere que nosotros podamos ser libres, pero sabemos que Satanás no quiere eso. Cuando nosotros estamos enfermos, cuando nosotros tenemos problemas espirituales, cuando nosotros vivimos en un sentimiento muy fuerte de acusarnos, de autojuzgarnos, un sentimiento de inferioridad, cuando nos juzgamos continuamente, Satanás está bien, él es contento con esto, él es feliz con esto. Y lo que él quiere es vernos destruidos y no muertos en realidad, porque nosotros sabemos que cuando moriremos iremos con el Señor. Pero lo que realmente busca Satanás es que nosotros suframos en esta vida, que nosotros estemos siempre en prisión, que no podamos vivir lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Pues está el sentimiento de ser una persona inferior, y es este sentimiento que nos lleva a renunciar. Y es decir, no, yo no puedo con esto, yo no hago esto porque no soy capaz, estoy en grado de hacerlo, no puedo hacerlo, no soy capaz de hacer una cosa o la otra. Y son todas estas mentiras que el diablo mete en nosotros, y que si nosotros estamos tras al sentimiento de inferioridad, nos metemos nosotros mismos en una prisión, cerramos las rejas y después es inútil lamentarnos o quejarnos, porque somos nosotros mismos que nos hemos metido en esa cárcel, creyendo en ese sentimiento de inferioridad, creyendo que no soy capaz, creyendo ser siempre una persona baja, menos que los otros. La inseguridad es otro aspecto que nos lleva a la esclavitud. La vergüenza, como hemos visto, la vergüenza es uno de los primeros frutos del pecado. Y después está el factor de que nos vemos con los ojos carnales y no con los ojos espirituales. Cierto, si yo me veo según mi pensamiento o según el pensamiento de las personas, no sé qué puedo echar fuera. Pero si me veo como Dios me ve, si yo me veo como Dios me ve, seguramente tendremos una esperanza, tendremos un motivo para vivir, para poder ir hacia adelante. No importa cómo nos vemos nosotros, no importa lo que dice nuestra carne o aquello que dicen las personas de nosotros. Lo que importa en nosotros es lo que realmente dice Dios. Nosotros debemos tener en nuestro corazón el pensamiento de Dios en nosotros, el juicio que Dios tiene para nosotros, porque muchas veces el juicio lo vemos como una cosa negativa, pero en vez el juicio de Dios es diferente. Estamos hablando de 360 grados, una cosa completamente diferente. Comprende la parte buena de nosotros y también comprende la parte no tan buena de nosotros, pero es eso realmente lo que cuenta, el pensamiento que Dios tiene de nosotros. Hemos visto que el Egipto representa la cárcel, la esclavitud. El faraón lo que representa es el miedo. El faraón, con toda su forma de actuar perversa, mala, transmitió al pueblo de Dios el miedo. Y de ese miedo que él metió en el pueblo de Israel, con el cual nosotros como hijos de Dios debemos combatir hoy. El faraón metía miedo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y lo lleva a servirlo en un modo feo, un modo áspero, un modo brusco, un modo duro. Está escrito que el grito de Israel llegó hasta el cielo. Imaginémonos, el pueblo de Israel estuvo esclavo por 400 años. Entonces pensemos e imaginémonos cuánto sufrimiento debieron vivir y asumir. El factor es que tenemos que aprender a resistir al miedo y de frente o cara a cara con Satanás. Otro ejemplo que quiero mostrar también es acerca del faraón. El faraón representa la paura, pero ¿qué cosa es? Representa también una autoridad. Y cuando el miedo se mete en una autoridad, sea una autoridad buena, sea una autoridad mala, cuando este miedo propio entra en esa persona, sea espiritual o demoníaca, ¿qué cosa sucede? Hace que todo el pueblo sea esclavo. Porque si un rey actúa según el miedo que entró en su corazón, hace que todo el pueblo automáticamente sea esclavo. Un ejemplo que quiero mostrar después de haber leído Santiago 4:7, que está escrito: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este ejemplo me hace pensar en algo que me sucedió meses atrás. Laura y yo tenemos la casa
de 2 plantas. Cuando es verano, que es más fresco, dormimos en el primer piso, prácticamente cerca a la entrada de la casa. ¿Qué sucedió? Me desperté a las 3 de la mañana, ha sido Dios quien me despertó. Cuando me giré a mirar la puerta de la casa, vi la puerta que se abrió en un modo silencioso. Sentí propio un clip y la puerta se abrió. Cuando la puerta se abrió, he visto prácticamente una sombra. Tenía muy claro lo que estaba pues como sucediendo en ese momento. Pensé que se había abierto por el viento, porque de pronto no la habíamos cerrado bien. Lo que sucedió fue que me levanté, fui hacia la puerta, miré en la parte del vidrio pequeño de la puerta y era una persona, era un ladrón. Cerré de una la puerta y de una le dije a Laura, mi esposa, y sentí a esta persona y más personas que estaban fuera de la casa que querían propio entrar a la casa. Si el Señor no me hubiese levantado, prácticamente hubieran podido entrar a la casa. Y he podido ver cómo estas personas escapaban. Entonces he reflexionado sobre este versículo que dice propio de someteos pues a Dios y de resistir al diablo y él huirá de vosotros. Si el Señor no me hubiese levantado, no hubiese prácticamente podido poner resistencia en la puerta, porque lo que hice fue tirar la puerta para cerrarla. Y así como resistí, empujé la puerta, y así como desperté a Laura y también le hice sentir al ladrón que estaba ahí de pie, que estaba frente a ellos, que estaba despierto, tenido que escapar. Ahora vamos a meditar los sinónimos de la palabra resistir. Leemos las palabras, pero muchas veces no conocemos el significado y algunas veces no sabemos o no conocemos ni sus sinónimos. Y es muy importante conocer los sinónimos porque es algo que te abre tu visión a 360 grados. Los sinónimos son soportar, sostener, tener con fuerza, estar firmes, oponerse, contraatacar. En la palabra resistir tenemos todos estos sinónimos, pero lo contrario de la palabra resistir son desistir, dejar, sucumbir. Todas estas palabras son importantes y traen un peso. El Señor una vez me dice, un guerrero puede estar triste, pero no puede sucumbir. Puede estar triste, pero no puede sucumbir. Y esto se lo digo a ustedes, no pueden permitir a las circunstancias, al miedo, de rendirnos, de darnos por vencidos, de sucumbir, de dejar, de renunciar. Debemos resistir porque de este momento y después el diablo tiene que irse. Y ese mismo miedo que me atormenta tendrá que irse, tendrá que huir de mi vida. Otro ejemplo importante, el ejemplo de una película que vimos, que es Rocky Balboa, la primera parte. Entiendo que para de pronto muchas personas religiosas puede ser una película violenta, puede ser una película que no está bien o no se toma bien, que lo pueden ver como una película con un mensaje que no es positivo, pero en esta ocasión el Espíritu Santo habla a mi corazón a través de esta película. A la final es una película que conocemos todos. Me ha llegado mucho y me ha hecho reflexionar cuando Rocky dice que no importa cuánto debe combatir, cuánto puede ser fuerte, cuánto puedo golpear a mi enemigo. Lo importante es resistir hasta el último sonido de la campana. Y es esto lo que realmente nos quiere enseñar el Señor. Resistir, resistir, resistir. Perseverar y resistir hasta el final. El miedo que hace parte del mundo me lleva a estar lejos de Dios. Si resisto, puedo vencer.